Hoy en día encontramos jóvenes muy interesantes en todos lados, como esta chica de aquí. Ella es muy interesante porque nunca se cierra con la música. Si le gusta, lo escucha. Y algo más, investiga del género. Ahora su mayor obsesión es el jazz. Este es un increíble género que tiene muchos ritmos y sonidos distintos. A esta chica le encanta bailar con él. Le gusta caminar al ritmo de la música, como cualquier obsesión que ha tenido y ha sido parte de su vida. Las últimas semanas ha querido saber más del género con el que baila y mueve la cabeza. Le surgió una pregunta. La primera pregunta que se hizo fue: ¿cuál es el origen de este género? El origen del jazz es increíble. Nació a finales del siglo XIX en las comunidades negras en New Orleans. Este género es una protesta afroamericana en contra de la tradición europea que dominaba en aquella época. Los esclavos negros norteamericanos obligatoriamente tenían que aprender el lenguaje musical europeo. Entonces, el jazz es la propuesta en contra del eurocentrismo. Es un idioma que ellos mismos desarrollaron. El jazz tiene como base el swing, ese ritmo que hace mover levemente tu cabeza hasta que contagia a todo tu cuerpo. Y lo más vital de jazz es la improvisación, donde cada instrumento comienza su propio sonido y luego llega una armonía que hace que sea tan irresistible que no dejes de escuchar. Tenemos referentes muy grandes e icónicos del jazz norteamericano. Miles Davis con la trompeta fue el gran reinventor de la música, figura central del bebop, el cool jazz, el modal y la fusión. Louis Armstrong con la trompeta y su voz, el primer gran solista que convirtió el jazz en una forma de arte individual. Charlie Parker, saxofón alto, el arquitecto del bebop que reinventó el lenguaje de la improvisación. Ella Fitzgerald, la voz, la primera dama de la canción, con un ritmo perfecto, una afinación perfecta y una ganadora de 13 premios Grammy. John Coltrane, saxofón, un buscador incansable cuyo sonido abarcó desde el hard bop hasta lo espiritual. Aunque esta chica, después de aprender del jazz norteamericano, quería saber más. Quería llenarse de nueva información de este género que tanto le encanta. Rebuscó y nació su nueva pregunta: ¿cómo llegó el jazz a Latinoamérica? Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa. Comenzó en los puertos, al principio del siglo XX. Los ritmos caribeños se filtraron en New Orleans, pero el boom fue en New York, en los años 40. El trompetista cubano Mario Bauzá y el legendario Machito unieron fuerzas para fusionar el jazz con el sonido afrocubano. Poco después, el trompetista Dizzy Gillespie y el genio Chano Pozo dieron vida al cubop, con temas como Manteca. Había nacido una nueva lengua musical. Que yo tengo por aquí. Nahue, 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 Anahue.
Nawe, 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 nawe. Pero ese fue el comienzo de la historia del jazz. El Caribe aportó la percusión, Brasil nos regaló la sofisticación. En los años 50 y 60, la bossa nova de Jobim y Yao Gilberto se fusionó con el cool jazz, creando éxitos globales como Garota de Ipanema, que conquistaron el mundo entero. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. ¿Quién eres tú que ahora te vas? Mientras más caminaba, más pensaba y más se entregaba. Después de hablar de la historia del jazz, del cómo nació, luego cómo llegó a Latinoamérica, algo le picó. Nunca había escuchado algo así en Ecuador. No conocía referentes, no había escuchado el jazz ecuatoriano y una importante pregunta surgió. ¿Cuál es la historia del jazz en Ecuador? A mediados del siglo XX, el jazz llegó a los puertos y aulas del país como un eco lejano. El verdadero despertar ocurrió en los años 90 y 2000, en refugios bohemios como el bar Pobre Diablo en Quito y con bandas como Rarefacción o el trabajo de Tadashi Maeda. La sofisticación armónica del jazz se fundió con los sonidos andinos, albazos, sanjuanitos y pasillos. Se vistieron de swing y bebop. Nació el Festival Ecuador Jazz. El jazz ecuatoriano y el pasillo comparten una historia parecida, son joyas invisibles. Quizás el problema no es que a los jóvenes no les guste la buena música, sino que construimos ciudades que borran raíces. El verdadero reto no es solo rescatar el jazz ecuatoriano del olvido, es volver a aprender a escuchar. ¿Podrías presentarte, decir tu nombre, tu edad? Sí, soy Silvia Morán, tengo 22 años. Ok, te digo la guitarra también. ¿Desde cuándo tocas la guitarra? Toco guitarra empíricamente, por así decirlo, desde los 12 años. Ok. Pero años después formalicé el estudio en un conservatorio de Manzano. ¿Qué fue lo que te inspiró a tocar la guitarra y quiénes son tus inspiraciones hoy en día y los mayores influyentes? Diría que mi familia, vengo de una familia bastante musical. Mi abuelo empíricamente aprendió a tocar requinto del campo y eso se lo inculcó a mis tíos, a mi papá. Mi papá toda la vida le ha gustado mucho el rock argentino y crecí con ese tipo de música. Entonces podría decir que principalmente mi padre, mis tíos, mi abuelo. Y más adelante pues conocí artistas como el Flaco Spinetta que me impulsaron bastante pues a continuar con el instrumento. Okay. ¿Tú crees que los jóvenes, cómo ves a los jóvenes aquí en Guayaquil? ¿Crees que necesitan interesarse más en el arte? ¿Necesitan como que alguien les provea este interés del arte? Porque tú vienes de una familia con la que ya creciste con eso, pero hay jóvenes que solo viven y no conocen lugares o que no puedan, o sea, no crecen con eso. ¿Crees que en la ciudad podría ofrecer lugares así? Siento que depende bastante, porque hay personas que nacen con un gusto por el arte, pero que netamente se basa en el gusto, en apreciar. Y hay gente que nace ya con la capacidad de poder ejecutar un instrumento. No significa que no todos los que no nacen con esto no vayan a tocar instrumentos, pero obviamente necesitan más dedicación. Y eso tiene que nacer de la persona. Porque a veces los padres a los niños los llevan a los conservatorios desde los 4 años y a más de gustarles el arte le terminan repudiando, por así decir, la música, en cualquier tipo de arte, sea pintura, música, teatro. Yo siento que externamente debería, en efecto, haber algún tipo de forma de inculcar el arte, pero que no sea obligatoria, sino que los niños crezcan en este medio y que más adelante puedan tanto apreciar como ejecutar instrumentos. Sería lo ideal. Por ahí me contaban que en Venezuela había algo que se llama el sistema, donde ellos crecen en el arte y están obligados a compartir el arte con otras personas, a enseñarles.
es esencialmente en el escenario de la música, ¿no? Y eso ha hecho que Venezuela tenga muchos músicos increíbles que también están aquí en Ecuador. Entonces, sería increíble que esta escena artística pueda incrementarse a través de el entorno, ¿no? Ajá, claro. Sí sería bueno que existan espacios, tal como la Escuela del Pasillo, que son becas gratuitas a las que uno puede acceder. Entonces, debería incentivarse mucho más eso porque sí hace falta, teniendo en cuenta que el único conservatorio gratuito del Ecuador, no, de Guayaquil se podría decir, el Neumann, lo tienen completamente abandonado. Entonces, hablando netamente de música, pero en general sería bueno que haya más espacios donde los niños puedan crecer en el arte, dependiendo del entorno también, que el entorno los lleve a eso. Ok, muy bien. Me gusta mucho tu respuesta. ¿Tú personalmente has compuesto canciones? ¿Has cantado? Yo soy más intérprete que cualquier otra cosa. Realmente me gusta mucho tocar, cantar, pero no soy tanto de componer. Ok, está bien. ¿Y tú crees que a nosotros como ecuatorianos, o sobre todo los jóvenes, como esta generación, les falta como ese gusto o ese interés por la música tradicional ecuatoriana? Definitivamente se ha perdido con el tiempo, pues, las costumbres, los valores. Yo personalmente cuando era niña no me gustaba la música de aquí. Mi abuelito a las 5 de la mañana prendía el radio y con los cassettes, pura música nacional. Cuando era niña no lo valoraba. A medida que fui creciendo, estudié música, fui conociendo la complejidad, las composiciones y me fui interesando y obviamente la nostalgia, recordar a mis abuelos, a mi papá, su niñez, como que eso hace que uno se sienta parte de algo. Sí, la música nacional de nuestro país es parte de nosotros, está en nosotros, son nuestras raíces y al final del día, sea antes o después, se expresa, pero para eso evidentemente tiene que haber una cultura previa de los padres enseñándole a los hijos, los abuelos poniendo las canciones. Entonces creo que se ha perdido bastante eso. Los padres, por ejemplo, los millennials, no creo que todos los millennials le pongan a sus hijos música nacional. Y obviamente por parte también de, no sé si el Ministerio de Cultura o quién, pero es algo que no se está explotando lo suficiente. Ok, muchas gracias. ¿Y qué canción recomendarías tú? Una canción ecuatoriana que te guste mucho y recomendarías. Ecuatoriana, necesariamente ecuatoriana o puede ser, bueno, me voy a regir a la pregunta. Me gusta mucho un pasacalle que se llama Playita Mía, de Olimpo Cárdenas, la versión de él, muy buena. Muchas gracias por la entrevista. Nos salvaron. ¿Por qué jamás hemos escuchado el jazz ecuatoriano? La respuesta: no hemos más allá del pasillo, y a veces ni siquiera eso. Hoy resulta raro ver a un joven conectar con un pasillo tradicional. Nos hemos quedado sin cultura artística desde la raíz, y la ciudad, con su prisa, se ha olvidado de impulsarlo. Técnicamente el jazz ecuatoriano existe, pero ¿dónde se rompió la cadena de seguimiento? La gente ve el arte como un adorno, y no hay incentivos ni espacios públicos que apoyen lo nuestro. Si a un joven no le enseñan a valorar sus raíces, la ciudad lo empuja a sobrevivir antes que crear e interesarse. Bailar, no sé tú, pero no pierdo tiempo en nada. Baby, no digas nada y give me un chance de eso. But I know